Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. En una noche como tantas otras, donde la neblina abrazaba las calles de La Coruña, un faro iluminaba el camino de un camión que parecía estar perdido en el tiempo. ¿Qué es lo que realmente se oculta detrás de la luz tenue que cortaba la oscuridad? La pregunta resonaba en los pensamientos de Javier, un joven que había regresado a su ciudad natal tras años de ausencia. La nostalgia lo envolvía, pero también el peso de un secreto que nunca había podido compartir. Javier había crecido en el barrio de San Andrés, donde las calles empedradas y los edificios antiguos contaban historias de un pasado que él había intentado olvidar. Sin embargo, aquella noche, mientras conducía por la carretera que serpenteaba hacia la costa, se sintió atraído por la luz del faro que de manera inquietante parecía señalar algo que no debía estar allí. Algo que prometía desvelar verdades ocultas y viejas heridas. La atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. La brisa marina traía consigo un aroma a sal y a recuerdos lejanos, y el sonido de las olas golpeando las rocas resonaba como un eco de su infancia. Javier recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre el faro, sobre los marineros que, guiados por su luz, habían encontrado tanto esperanza como perdición. Pero esta vez, la luz parecía tener un propósito diferente, uno que lo llamaba con una urgencia casi palpable. Mientras el camión avanzaba, Javier notó algo extraño en la carretera. Una figura oscura se dibujaba en la distancia, apenas visible a la luz del faro. Su corazón se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué era eso que lo observaba desde la penumbra? La curiosidad lo empujó a acercarse, pero una voz en su interior le advertía que quizás era mejor no saberlo. Sin embargo, el impulso de descubrir la verdad siempre había sido más fuerte que su miedo. La figura se tornó más clara a medida que se acercaba, y Javier sintió que su estómago se encogía. Era un niño, parado en medio de la carretera, con una mirada que parecía atravesar su alma. Las luces del camión iluminaban su rostro pálido y sus ojos grandes, llenos de una tristeza que resonó en lo más profundo de Javier. Era como si el niño estuviera esperando algo, como si supiera más de lo que dejaba entrever. La escena era inquietante. La carretera, normalmente tan transitada, estaba desierta, y la sensación de soledad se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Por qué un niño estaría solo en medio de la nada en una noche como esa? La mente de Javier se llenó de recuerdos de su infancia, de la pérdida de su hermana pequeña, quien había desaparecido sin dejar rastro. Un recuerdo que siempre había guardado en lo más profundo, un secreto que había decidido enterrar con el paso del tiempo. Pero ahora, frente a la figura del niño, esos recuerdos amenazaban con salir a la superficie. El aire se volvió pesado y Javier sintió que la neblina se cerraba a su alrededor como un abrazo helado. El faro continuaba brillando, pero su luz ahora parecía más siniestra, como si estuviera advirtiéndole de un peligro inminente. El niño dio un paso hacia el camión y Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Qué debía hacer? ¿Debería acercarse y preguntar? ¿O, por el contrario, era mejor seguir adelante, ignorar lo que veía, como había hecho tantas veces antes? La duda lo invadió, pero algo en sus entrañas le decía que esta era su oportunidad de enfrentar el pasado, de descubrir la verdad que siempre había eludido. Sin embargo, el instinto de autoprotección se alzaba en su mente, recordándole el dolor que había sufrido. ¿Era realmente el momento de abrir viejas heridas? Mientras el camión se detenía, la luz del faro continuaba iluminando la carretera, y la figura del niño permanecía inmóvil, como una sombra atrapada entre dos mundos. Javier sabía que no podía escapar de este momento. Algo inexplicable estaba a punto de suceder.
Pero cuando la noche cayó completamente y las sombras comenzaron a danzar alrededor del camión, un escalofrío recorrió su cuerpo. Aquel encuentro no iba a ser solo una casualidad. Algo había sido despertado y en el aire flotaba la promesa de un misterio que había estado esperando el momento adecuado para revelarse. Así, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas, Javier decidió dar un paso adelante, porque en la vida a veces es necesario enfrentar aquello que hemos intentado olvidar. Pero cuando la noche se adueñó por completo, algo inexplicable ocurrió. La neblina seguía envolviendo la carretera mientras Javier se debatía entre la razón y el instinto. La figura del niño, inmóvil y etérea, parecía acercarse con cada latido de su corazón, como si se estuviera deslizando fuera de la oscuridad misma. El faro, en su constante parpadeo, se convirtió en un faro de revelaciones y temores, un guía que lo forzaba a mirar hacia adentro. Cuando finalmente decidió salir del camión, Javier sintió que el aire se tornaba más frío y una sensación de déjà vu lo invadió. Daba un paso tras otro, cada uno más pesado que el anterior, mientras la imagen del niño se hacía más nítida. El pequeño tenía el pelo desordenado y llevaba una camiseta desgastada. Sus pies estaban descalzos y la piel pálida parecía brillar bajo la luz tenue. Pero lo que más inquietaba a Javier eran sus ojos, que reflejaban un profundo vacío y una tristeza que le era familiar. ¿Estás perdido?, preguntó Javier, su voz temblando levemente. El niño no respondió de inmediato. En lugar de eso, lo observó con una intensidad que hizo que Javier se sintiera expuesto, como si cada rincón de su alma estuviera siendo examinado. Finalmente, el niño habló. Su voz era un susurro que apenas rompía el silencio de la noche. No estoy perdido, estoy esperando. ¿Esperando qué?, insistió Javier, sintiendo que la conversación lo llevaba a un lugar que no estaba preparado para explorar. A ti, respondió el niño, y una ola de frío recorrió la espalda de Javier. Esa simple frase resonó en lo más profundo de su ser, como si un hilo invisible lo conectara con el pasado que había tratado de enterrar. En ese momento, un ruido rompió la atmósfera tensa. Un segundo vehículo apareció en la distancia, sus luces cortando la neblina como cuchillos. El camión que había visto antes, el que parecía perdido en el tiempo, ahora se había convertido en un punto de referencia inquietante. Javier se giró, pero cuando volvió a mirar al niño, este ya no estaba. El vacío que había dejado tras de sí parecía absorber la luz del faro y la sensación de soledad se intensificó. El vehículo se detuvo a su lado y una figura familiar emergió de la oscuridad. Era Laura, una antigua amiga de la infancia. Su cabello largo y rizado resplandecía a la luz del faro, y aunque sus ojos reflejaban sorpresa, había algo más en su mirada, una preocupación que Javier no podía ignorar. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó ella observando la escena con inquietud. «Te vi salir del camión y pensé que estabas en problemas». «Vi a un niño», comenzó él, pero antes de que pudiera continuar, Laura lo interrumpió. «No hay niños por aquí, Javier. Es peligroso estar solo en la carretera a esta hora. Hay historias sobre esta zona, sobre lo que ha sucedido en la costa». Su voz se volvió más grave, como si recordara algo que había intentado olvidar. Javier sintió que su propia historia se entrelazaba con la de Laura. Habían compartido su infancia en San Andrés y las leyendas que circulaban sobre el faro y la desaparición de niños en la niebla eran parte de su pasado compartido. Pero a medida que las palabras de Laura caían en el aire, Javier sintió que sus propios secretos comenzaban a brotar. «Mi hermana», murmuró, y su voz se quebró. La mención de su hermana, perdida en la bruma de su memoria, lo golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. Laura lo miró con compasión y algo en su expresión le hizo pensar que ella también llevaba su propia carga. «Lo sé», dijo Laura suavemente. «Siempre lo he sabido. ¿Por qué no me lo dijiste?».
Porque no quería recordar, respondió Javier, su voz cargada de emociones reprimidas. Pero esta noche sentí que tenía que enfrentar lo que pasó. Laura se acercó un poco más y en su mirada había un destello de determinación. No tienes que enfrentar esto solo. Tal vez podamos descubrir juntos lo que realmente sucedió. Javier asintió, sintiendo que su conexión con Laura podía ser la clave para desentrañar los misterios de la noche. Pero la atmósfera seguía siendo densa y cargada de presagios. La bruma se espesas y un sonido extraño emergió del silencio. Un murmullo bajo que parecía provenir del mar, como si las olas estuvieran hablando de secretos enterrados. ¿Escuchas eso?, preguntó Javier, su voz temblando. Sí, respondió Laura, y su mirada se volvió grave. Es como si algo estuviera llamándonos. Ambos se giraron hacia el faro, cuya luz parpadeante parecía estar guiándolos hacia un destino incierto. Javier sintió que la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho. El niño que había visto, la desaparición de su hermana, los ecos de su infancia. Todo comenzaba a cobrar vida de nuevo. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia adelante, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, un sonido que parecía provenir de las profundidades del mar. Javier y Laura se miraron, y en sus ojos se reflejaba el mismo terror. Las leyendas sobre el faro y los niños perdidos parecían cobrar sentido, y la realidad se desdibujaba ante ellos. «Debemos irnos», dijo Laura, su voz apremiante. «Esto no es seguro». Sin embargo, algo en el interior de Javier se negaba a retroceder. Sabía que la única forma de liberarse de sus demonios era enfrentarlos. Con un profundo suspiro, se volvió hacia Laura, su rostro decidido. «No podemos huir. Necesitamos descubrir la verdad». Mientras la neblina continuaba envolviéndolos, el eco de sus pasos resonaba en la carretera vacía, marcando el inicio de un viaje que los llevaría a confrontar no solo los misterios del faro, sino también los secretos que ambos habían guardado durante años. La promesa de respuestas se entrelazaba con el temor, y con cada paso que daban, se acercaban más a una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La neblina se espesaba a su alrededor y Javier y Laura avanzaban por la carretera, cada paso resonando como un eco de sus decisiones pasadas. Con cada centella de luz del faro, Javier sentía que la historia que había intentado olvidar comenzaba a desenredarse, revelando hilos oscuros que lo ataban a su infancia en San Andrés. «¿Por qué no me dijiste nunca lo que pasó con tu hermana?», preguntó Laura. Su voz casi un susurro, como si temiera que el aire mismo pudiera escuchar sus palabras. Javier desvió la mirada recordando aquella noche fatídica. Su hermana, Valeria, había desaparecido mientras jugaban cerca del mar. El pánico había invadido a la familia, pero con el tiempo, las esperanzas se fueron desvaneciendo, dando paso al silencio y la culpa. Ahora, mientras caminaba al lado de Laura, una parte de él se sentía culpable por no haber compartido su carga. «No era solo una desaparición», respondió Javier, su voz quebrada. «Fue como si se la hubiera tragado el mar. Intenté olvidarlo, pero siempre sentí que había algo más, algo que nadie quería ver». Laura le dirigió una mirada que mezclaba compasión y preocupación. «Lo sé, pero no puedes cargar con esto solo. Recuerda que yo también perdí a alguien». La mención de la pérdida hizo que una sombra pasara por el rostro de Laura. Javier no había pensado en ello. Sabía que su familia había pasado por momentos difíciles, pero nunca había profundizado en los detalles. «¿A quién perdiste?», preguntó, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía, pero al mismo tiempo una sensación de inquietud crecía en su interior. «A mi hermano, Martín. Desapareció en la misma época en que Valeria se fue». Laura respiró hondo, como si revivir ese recuerdo fuera doloroso. «Siempre creí que había algo conectado entre las desapariciones». El aire se volvió denso y Javier sintió que el peso de sus secretos se multiplicaba.
¿Podrían sus historias estar entrelazadas de alguna manera? La niebla pareció cobrar vida a su alrededor, susurrando antiguos secretos que habían permanecido ocultos durante años. Fue entonces cuando un grito más profundo resonó desde el mar, un sonido que heló la sangre de Javier. Era un lamento desgarrador, como si las olas mismas estuvieran llorando por lo que había sido perdido. Ambas miradas se encontraron y por un instante el mundo se detuvo. La conexión entre ellos se hizo más palpable, como si compartieran una visión del pasado que los unía irremediablemente. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo Javier, su voz temblando. «Debemos investigar». Pero Laura lo miró con preocupación. «Javier, esto es peligroso. No sabemos lo que realmente está pasando aquí». De repente, la luz del faro parpadeó con más intensidad, como si respondiera al llamado del mar. Javier sintió que un impulso incontrolable lo llevaba hacia la orilla. «No puedo ignorarlo», declaró, y antes de que Laura pudiera detenerlo, comenzó a caminar hacia el agua. «¡Javier!», gritó Laura, pero él no se detuvo. La fuerza de la bruma lo envolvía, y a medida que se acercaba al mar, sintió que algo lo atraía. Un poder desconocido que lo llamaba por su nombre. Cuando llegó a la orilla, la bruma se espesó aún más, y una figura emergió de las aguas oscuras. Era un niño, el mismo que había visto antes, pero ahora su rostro estaba distorsionado, mostrando un dolor profundo que atravesaba el tiempo. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó el niño, su voz resonando como un eco de la desesperación. Javier sintió que su corazón se detenía. Era como si el mar hubiera traído a Valeria de vuelta, pero a un precio que no estaba dispuesto a pagar. «No soy el que buscas», respondió la voz temblorosa. «No puedo ayudarte». «No se trata de mí, se trata de lo que dejaste atrás», dijo el niño, y en su mirada Javier vio el reflejo de su propia culpa. Laura llegó justo detrás de él, y al ver la figura del niño, dio un paso atrás, asustada. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. El niño se volvió hacia ella, y en su rostro vio el mismo vacío que había visto en Javier. Ambos están atados a lo que han perdido. El faro guarda los secretos de aquellos que han desaparecido. Javier sintió que su mente empezaba a girar, cuestionando su propia cordura. ¿Era posible que todo esto fuera real? ¿O simplemente su mente estaba jugando con él, alimentando sus miedos más profundos? «No podemos quedarnos aquí», dijo Laura, su voz llena de urgencia. «Esto no es seguro». Pero el niño se acercó un paso más, su mirada fija en Javier. «Debes enfrentarte a tu pasado, solo así podrás liberarte». La revelación lo golpeó como una ola. ¿Acaso había estado huyendo de la verdad todo este tiempo? La culpa por no haber hecho lo suficiente para encontrar a Valeria lo había consumido. Y ahora, mientras el niño lo miraba, sentía que la culpa se transformaba en una necesidad de redención. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. El niño sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de quien sabe que el camino hacia la verdad está lleno de sombras. «Ven conmigo». Sin pensarlo dos veces, Javier dio un paso hacia el niño, sintiendo que la bruma lo abrazaba. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura de Laura se interpuso entre ellos. «No, Javier, no podemos seguirlo. Esto es un error», dijo, su voz firme pero llena de temor. Javier sintió que la confusión lo envolvía. ¿Era posible que Laura estuviera en lo cierto? ¿O estaba su miedo hablando en lugar de su razón? En ese instante, el mar rugió, y una ola enorme se levantó, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndoles del peligro que corrían. «¡Laura! ¡Tenemos que ir!», gritó, pero ella se mantuvo firme, su mirada llena de dudas. Fue entonces cuando la luz del faro brilló con una intensidad cegadora, y en un parpadeo el niño desapareció. El aire se volvió pesado, y el silencio se apoderó de todo, como si el mundo hubiera detenido su marcha. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, su voz temblando.
Javier se dio cuenta de que estaban en un punto de inflexión. Ya no era solo un viaje para descubrir el pasado. Era una confrontación con sus miedos más profundos y oscuros. La bruma ahora parecía un velo que escondía verdades que ambos debían enfrentar. No sé, pero creo que hemos despertado algo. Necesitamos volver al faro, dijo Javier, sintiendo que la urgencia de descubrir la verdad lo invadía. Mientras se giraban para regresar, una sombra se deslizó por la orilla y el murmullo del mar se tornó en voces, susurros de aquellos que habían estado atrapados en el limbo entre el pasado y el presente. La neblina comenzó a formarse nuevamente y Javier comprendió que el camino hacia la verdad sería más complicado y aterrador de lo que jamás había imaginado. Ambos se miraron, sabiendo que el viaje apenas comenzaba y que los secretos del faro no solo estaban ligados a sus historias individuales, sino que se entrelazaban en un tejido de dolor y esperanza que desafiaba el tiempo y la realidad misma. La neblina se espesaba a su alrededor y Javier y Laura avanzaban por la carretera, cada paso resonando como un eco de sus decisiones pasadas. Con cada centella de luz del faro, Javier sentía que la historia que había intentado olvidar comenzaba a desenredarse, revelando hilos oscuros que lo ataban a su infancia en San Andrés. ¿Por qué no me dijiste nunca lo que pasó con tu hermana?, preguntó Laura, su voz casi un susurro, como si temiera que el aire mismo pudiera escuchar sus palabras. Javier desvió la mirada, recordando aquella noche fatídica. Su hermana, Valeria, había desaparecido mientras jugaban cerca del mar. El pánico había invadido a la familia, pero con el tiempo las esperanzas se fueron desvaneciendo, dando paso al silencio y la culpa. Ahora, mientras caminaba al lado de Laura, una parte de él se sentía culpable por no haber compartido su carga. No era solo una desaparición, respondió Javier, su voz quebrada. Fue como si se la hubiera tragado el mar. Intenté olvidarlo, pero siempre sentí que había algo más, algo que nadie quería ver. Laura le dirigió una mirada que mezclaba compasión y preocupación. Lo sé, pero no puedes cargar con esto solo. Recuerda que yo también perdí a alguien. La mención de la pérdida hizo que una sombra pasara por el rostro de Laura. Javier no había pensado en ello. Sabía que su familia había pasado por momentos difíciles, pero nunca había profundizado en los detalles. ¿A quién perdiste?, preguntó, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía, pero al mismo tiempo una sensación de inquietud crecía en su interior. A mi hermano Martín. Desapareció en la misma época en que Valeria se fue. Laura respiró hondo, como si revivir ese recuerdo fuera doloroso. Siempre creí que había algo conectado entre las desapariciones. El aire se volvió denso y Javier sintió que el peso de sus secretos se multiplicaba. ¿Podrían sus historias estar entrelazadas de alguna manera? La niebla pareció cobrar vida a su alrededor, susurrando antiguos secretos que habían permanecido ocultos durante años. Fue entonces cuando un grito más profundo resonó desde el mar, un sonido que heló la sangre de Javier. Era un lamento desgarrador, como si las olas mismas estuvieran llorando por lo que había sido perdido. Ambas miradas se encontraron y por un instante el mundo se detuvo. La conexión entre ellos se hizo más palpable, como si compartieran una visión del pasado que los unía irremediablemente. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo Javier, su voz temblando. «Debemos investigar», pero Laura lo miró con preocupación. «Javier, esto es peligroso. No sabemos lo que realmente está pasando aquí». De repente, la luz del faro parpadeó con más intensidad, como si respondiera al llamado del mar. Javier sintió que un impulso incontrolable lo llevaba hacia la orilla. «No puedo ignorarlo», declaró, y antes de que Laura pudiera detenerlo, comenzó a caminar hacia el agua. «¡Javier!», gritó Laura, pero él no se detuvo. La fuerza de la bruma lo envolvía, y a medida que se acercaba al mar, sintió que algo lo atraía. Un poder desconocido que lo llamaba por su nombre. Cuando llegó a la orilla,
la bruma se espesó aún más y una figura emergió de las aguas oscuras. Era un niño, el mismo que había visto antes, pero ahora su rostro estaba distorsionado, mostrando un dolor profundo que atravesaba el tiempo. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó el niño, su voz resonando como un eco de la desesperación. Javier sintió que su corazón se detenía. Era como si el mar hubiera traído a Valeria de vuelta, pero a un precio que no estaba dispuesto a pagar. «No soy el que buscas», respondió, la voz temblorosa. «No puedo ayudarte». «No se trata de mí, se trata de lo que dejaste atrás», dijo el niño, y en su mirada Javier vio el reflejo de su propia culpa. Laura llegó justo detrás de él, y al ver la figura del niño, dio un paso atrás, asustada. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. El niño se volvió hacia ella, y en su rostro vio el mismo vacío que había visto en Javier. Ambos están atados a lo que han perdido. El faro guarda los secretos de aquellos que han desaparecido. Javier sintió que su mente empezaba a girar, cuestionando su propia cordura. ¿Era posible que todo esto fuera real? ¿O simplemente su mente estaba jugando con él, alimentando sus miedos más profundos? «No podemos quedarnos aquí», dijo Laura, su voz llena de urgencia. «Esto no es seguro». Pero el niño se acercó un paso más, su mirada fija en Javier. «Debes enfrentarte a tu pasado. Solo así podrás liberarte». La revelación lo golpeó como una ola. ¿Acaso había estado huyendo de la verdad todo este tiempo? La culpa por no haber hecho lo suficiente para encontrar a Valeria lo había consumido. Y ahora, mientras el niño lo miraba, sentía que la culpa se transformaba en una necesidad de redención. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y determinación. El niño sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de quien sabe que el camino hacia la verdad está lleno de sombras. «Ven conmigo». Sin pensarlo dos veces, Javier dio un paso hacia el niño, sintiendo que la bruma lo abrazaba. Pero antes de que pudiera avanzar, la figura de Laura se interpuso entre ellos. «No, Javier, no podemos seguirlo. Esto es un error», dijo, su voz firme pero llena de temor. Javier sintió que la confusión lo envolvía. ¿Era posible que Laura estuviera en lo cierto? ¿O estaba su miedo hablando en lugar de su razón? En ese instante, el mar rugió, y una ola enorme se levantó, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndoles del peligro que corrían. «Laura, tenemos que ir», gritó, pero ella se mantuvo firme, su mirada llena de dudas. Fue entonces cuando la luz del faro brilló con una intensidad cegadora y en un parpadeo el niño desapareció. El aire se volvió pesado y el silencio se apoderó de todo, como si el mundo hubiera detenido su marcha. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, su voz temblando. Javier se dio cuenta de que estaban en un punto de inflexión. Ya no era solo un viaje para descubrir el pasado. Era una confrontación con sus miedos más profundos y oscuros. La bruma ahora parecía un velo que escondía verdades que ambos debían enfrentar. «No sé, pero creo que hemos despertado algo. Necesitamos volver al faro», dijo Javier, sintiendo que la urgencia de descubrir la verdad lo invadía. Mientras se giraban para regresar, una sombra se deslizó por la orilla y el murmullo del mar se tornó en voces. Susurros de aquellos que habían estado atrapados en el limbo entre el pasado y el presente. La neblina comenzó a formarse nuevamente y Javier comprendió que el camino hacia la verdad sería más complicado y aterrador de lo que jamás había imaginado. Ambos se miraron, sabiendo que el viaje apenas comenzaba y que los secretos del faro no solo estaban ligados a sus historias individuales, sino que se entrelazaban en un tejido de dolor y esperanza que desafiaba el tiempo y la realidad misma. La confrontación con el misterio de Valeria y Martín estaba a punto de desatarse, y la única forma de avanzar sería enfrentando sus peores temores, uniendo sus fuerzas en un momento decisivo que cambiaría sus vidas para siempre.
Los ecos del pasado resonaban en sus corazones, y el faro, con su luz intermitente, parecía ser el único guía en la oscuridad que se avecinaba. La neblina se espesaba a su alrededor, y Javier, con el corazón latiendo desbocado, se volvió hacia Laura. La tensión en el ambiente era palpable, una corriente eléctrica que lo unía a ella y al mismo tiempo lo separaba del niño que había visto en la orilla. Fue entonces cuando la luz del faro brilló con una intensidad cegadora, envolviendo sus figuras en un halo de luz que parecía querer guiarlos hacia la verdad, pero también advertirles del peligro que acechaba. «¡Javier!», exclamó Laura, su voz resonando con el eco de un miedo que ambos compartían. «Debemos alejarnos de aquí. No sabemos qué hemos desatado». Javier sintió la urgencia en las palabras de Laura, pero algo en su interior lo empujaba hacia adelante. Recordó el rostro del niño, la súplica en sus ojos. No podía dejarlo así, no podía abandonar la búsqueda de su hermana y de la verdad que tanto había evadido. «No puedo marcharme sin saber», respondió Javier, su voz firme. «Esta es nuestra oportunidad de enfrentar lo que nos ha atormentado». Laura lo miró, la preocupación reflejada en sus ojos. «Pero, ¿y si el niño no es lo que parece? ¿Y si es un engaño?». Sin poder responder a su pregunta, Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. De repente la bruma se agitó, dando paso a una figura que emergió del mar. Era Valeria, o al menos lo que quedaba de ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos de vida, pero la tristeza que emanaba era palpable. «No puedes quedarte atrapado en el pasado», dijo Valeria, su voz resonando como un eco lejano. «Debes liberarte». El corazón de Javier se rompió al ver a su hermana y una oleada de emociones lo invadió. El dolor de haberla perdido, la culpa por no haber podido protegerla, todo se acumulaba en su pecho. «¡Valeria!», gritó, extendiendo su mano hacia ella. «Te he estado buscando». Ella retrocedió, la bruma envolviéndola como un manto. «No soy lo que buscas. Lo que necesitas está en ti. Enfréntate a tus miedos, Javier. Solo así podrás encontrar la paz que anhelas». El mar rugió y las olas se estrellaron contra la orilla, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Javier sintió que la tristeza se convertía en rabia y gritó, no solo por su hermana, sino por él mismo, por todos los años de sufrimiento que había acumulado. «No voy a dejar que esto termine así», gritó, su voz resonando en la tormenta que se desataba a su alrededor. Laura, viendo la transformación de Javier, se acercó a él. «Javier, no estás solo. No tienes que enfrentar esto solo». Pero Javier, en ese momento de desesperación, sintió que debía hacerlo. Era su lucha, su historia. La luz del faro parpadeó nuevamente, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Javier cerró los ojos y se concentró en su dolor, en la historia que había estado huyendo. «¡Valeria!», gritó de nuevo, y en su voz había una determinación renovada. «Estoy listo para enfrentar lo que sea necesario». El viento aulló y la bruma se intensificó. La figura de Valeria comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, dijo, «Recuerda, siempre estaré contigo. Encuentra la verdad y libera a aquellos que han quedado atrapados». Con esas palabras resonando en su mente, Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Una presión que había estado acumulándose durante años se desvaneció, y en su lugar, una calma inquietante comenzó a llenar su ser. Abrió los ojos y la figura del niño apareció de nuevo, esta vez más clara y menos amenazante. «Has tomado la decisión correcta», dijo el niño. «La verdad duele, pero es el primer paso hacia la sanación». La bruma comenzó a disiparse y con ella las sombras que habían estado acechando. Javier sintió que la conexión con Laura se fortalecía, como si juntos hubieran desatado un poder que ni ellos comprendían del todo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Laura, su voz aún temblorosa pero con un matiz de esperanza. «Debemos regresar al faro.
respondió Javier, sintiendo que el lugar guardaba respuestas que aún no habían descubierto. Mientras se dirigían hacia el faro, la sensación de que algo había cambiado en ellos se hizo evidente. Javier sabía que había enfrentado sus demonios, pero al mismo tiempo sentía que la herida no había sanado por completo. Las emociones seguían ardiendo, dejando cicatrices que nunca desaparecerían del todo. El faro se alzaba majestuoso ante ellos, y aunque la luz había guiado su camino, aún quedaban sombras por desentrañar. Javier sabía que la historia de Valeria no se había cerrado. Había más que investigar, más misterios que resolver. Laura, caminando a su lado, parecía estar en la misma sintonía. ¿Y si hay más personas que han desaparecido?, preguntó, su voz cargada de inquietud. ¿Y si el faro es solo el principio? Javier asintió, sintiendo que las palabras de Laura eran un eco de sus propios pensamientos. Tal vez hay otros que necesitan ser liberados, otras verdades que deben ser descubiertas. El horizonte se oscureció mientras se acercaban al faro, y la luz brillaba intensamente como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, Javier no podía sacudirse la sensación de que la lucha apenas comenzaba. Los ecos de las voces perdidas aún resonaban en sus corazones, y con cada paso sentía que la historia de Valeria y Martín era solo una parte de un misterio más grande, uno que se extendía más allá de su comprensión. La conexión entre ellos, el faro y el mar, prometía nuevas revelaciones y desafíos. Así, mientras la luz del faro se mantenía firme en la distancia, Javier y Laura se adentraron en lo desconocido, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de sombras, pero también de la posibilidad de redención, de un cierre que los liberaría de las cadenas del pasado. La verdad los aguardaba, y esta vez estaban listos para enfrentarla juntos. Mientras Javier y Laura se acercaban al faro, la bruma que los había envuelto comenzó a disiparse, revelando un paisaje que parecía tanto familiar como extraño. La luz del faro, intensa y vibrante, iluminaba el camino, pero al mismo tiempo proyectaba sombras alargadas que parecían cobrar vida propia. Javier sintió que la conexión con su hermana y el niño se intensificaba, como si ambos estuvieran guiando sus pasos hacia un destino inevitable. Al llegar a la entrada del faro, Javier se detuvo. La puerta, desgastada por el tiempo y el clima, chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. En el centro de la habitación, una antigua lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Javier sintió que el aire se cargaba de energía, como si el lugar mismo estuviera vivo, esperando ser despertado. «Esto es extraño», murmuró Laura, su voz resonando en el silencio. «¿Qué crees que nos espera aquí?» «La verdad», respondió Javier decidido. «Debemos encontrarla». A medida que exploraban el faro, comenzaron a descubrir objetos perdidos que hablaban de historias olvidadas, fotografías de familias, cartas desgastadas y juguetes de niños que nunca regresaron. Cada objeto parecía contar una historia de pérdida y anhelo, y Javier no pudo evitar preguntarse cuántas almas habían quedado atrapadas en ese lugar, como su hermana. De repente, una luz intensa brilló en el fondo de la habitación. Javier y Laura se acercaron con cautela y al llegar al destello se encontraron frente a un espejo antiguo. Su superficie relucía con un brillo sobrenatural. En el reflejo, Javier vio la figura de Valeria sonriendo trágicamente. «Javier, este espejo es el portal a la verdad», dijo su hermana. «Pero ten cuidado, porque la verdad puede ser una carga pesada». Javier sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba. ¿Estaba preparado para enfrentar todo lo que había estado evadiendo? Antes de poder responder, el espejo comenzó a distorsionarse, mostrando visiones fragmentadas de su pasado y de aquellos que había perdido. La culpa
y la tristeza se arremolinaban en su pecho, y sintió que algo oscuro comenzaba a emerger de él, una fuerza que había estado latente durante años. «¡Javier!», gritó Laura, su voz llena de pánico. «No dejes que te consuma». Pero era demasiado tarde. Una sombra oscura, alimentada por su dolor y su ira, comenzó a cobrar vida, extendiendo tentáculos hacia el espejo. Javier vio cómo la figura de Valeria se desvanecía, llevándose consigo la luz y la esperanza. En ese instante comprendió que la verdad no solo liberaba, sino que también podía destruir. Con un grito desgarrador, Javier lanzó su mano hacia el espejo, dispuesto a enfrentar la oscuridad que había invocado. La luz del faro brilló con fuerza, y en un instante de claridad comprendió que la única forma de liberarse de su propio tormento era aceptar su dolor y dejarlo ir. Con esa decisión, la sombra se desvaneció y el espejo se rompió en 1000 pedazos, liberando un torrente de energía. El faro comenzó a temblar y una luz brillante envolvió a Javier y Laura. Cuando la luz se disipó, se encontraron de pie en la orilla, el mar tranquilo ante ellos. A su alrededor, las almas de aquellos que habían sido atrapados comenzaron a desaparecer, liberadas por la verdad que Javier había enfrentado. Valeria apareció una última vez, sonriendo con orgullo. «Has encontrado la paz, Javier. Ahora cuida de aquellos que quedan». Con esas palabras, Valeria se desvaneció y Javier sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había enfrentado su dolor y había salvado a otros en el proceso. Pero en el fondo, sabía que el faro siempre sería un recordatorio de las sombras que había dejado atrás. Laura lo miró y juntos se dieron cuenta de que aunque la lucha había terminado, el camino hacia la sanación apenas comenzaba. La luz del faro seguía brillando en la distancia, un símbolo de esperanza y de los secretos que aún quedaban por descubrir. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Laura, su voz llena de determinación. «Seguiremos adelante», respondió Javier con una mezcla de tristeza y esperanza. «Siempre habrá más verdades que descubrir». La historia de Javier y Laura no había terminado. El faro seguía siendo un punto de referencia en su viaje, un lugar donde el pasado se encontraba con el presente y donde la justicia sobrenatural había salvado a aquellos que habían quedado atrapados en la oscuridad. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos, para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.